Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video vamos a explicar en qué consiste un amplificador de audio monofónico. Este amplificador de audio es muy fácil, muy sencillo y que nos permitirá ampliar nuestro conocimiento sobre la electrónica. Si quieres aprender cómo hacerlo, quédate, vamos a empezar. ¿Qué es un amplificador? Los amplificadores son circuitos muy comúnmente utilizados en electrónica, pero uno de los problemas que se presentan en ellos es que no siempre es fácil de diseñarlos o construirlos, incluso si se disponen de circuitos integrados especializados que hacen la mayor parte del trabajo. Existen dos tipos de sonido, hablando de amplificadores, monofónico y estereofónico. El primero es un sonido plano, que sale todo el audio por un solo parlante, como en el sonido de un celular o de un manos libres. Y el segundo es un sonido de dos frecuencias diferentes entre sí, como cuando escuchamos sonidos de un lado y de otro independientes entre sí en el cine. El amplificador monofónico nos va a servir para que un solo parlante suene todo el tiempo sin que divida el sonido en dos frecuencias. Para nuestro circuito vamos a utilizar un amplificador de audio TDA 2003. Los TDA 2003 son integrados muy conocidos en la electrónica de sonido, ya que mediante un sencillo circuito podemos obtener un pequeño pero eficiente amplificador de audio. Según el fabricante, el TDA 2002 es de 8 vatios y el TDA 2003 es de 10 vatios. Las conexiones, los valores de los componentes y voltajes de los amplificadores son iguales. Para nuestro circuito amplificador vamos a usar un TDA 2003, un disipador de calor, dos capacitores de 1000 microfaradios, uno de 470 microfaradios, uno de 10 microfaradios, un capacitor cerámico de 100 microfaradios, tres resistencias de 1 ohmio, 3.3 ohmios y un K, un conector de batería, una batería, un plug para el celular y un parlante. A continuación les presentaremos la simulación para el circuito que vamos a implementar utilizando las herramientas del software de simulación Proteus. Como primer punto tenemos una fuente, la cual debemos seleccionarla para que sea de audio. De ahí cargamos una canción, la cual necesariamente tiene que estar en punto WAV. La amplitud que ya viene destinada en la fuente no es necesario cambiarla, ya que no nos afecta en nada en la simulación. El canal es mono debido a que se trata de una amplificación monofónica. El potenciómetro que encontramos aquí nos sirve para variar el volumen de la canción. De aquí tenemos la etapa de amplificación, que está conformada por un TDA 2003, el cual es un amplificador de 10 vatios. Este de aquí se encuentra alimentado positivamente por una fuente de 12 voltios y la parte negativa conectada a tierra. El capacitor que está conectado a la alimentación positiva de este nos sirve para eliminar el ruido, al igual que el conjunto serie y resistencia que encontramos en esta parte conectada a la bocina, lo cual nos podría ayudar a que el ruido presente en la canción sea menor. Procedemos a simular. Igualamos para que ambos estén en la misma escala y observamos que la señal sí se amplifica. Tenemos la canción amplificada. De aquí en la bocina, si escuchamos la canción, se puede notar que la canción no sale correctamente. Esto de aquí se debe a que las frecuencias a las que trabaja. A continuación les presentaremos la simulación para implementarse utilizando las herramientas del software de simulación Proteus. Como primer punto tenemos una fuente, la cual seleccionamos para que sea una fuente de audio. Seleccionamos la canción, la cual debe estar necesariamente en punto WAV. La amplitud con la que viene la fuente no es necesario variarla, ya que no afecta en nada en la simulación. El canal es mono debido a que se trata de una amplificación monofónica.
De aquí tenemos conectado un potenciómetro, el cual nos sirve para variar el volumen de la canción. Seguidamente conectado a estos tenemos la etapa de amplificación, la cual está conformada principalmente por un TDA 2003, el cual es un amplificador de 10 vatios. Este de aquí se encuentra cargado positivamente por una fuente de 12 voltios y la parte negativa conectada a tierra. El capacitor que se encuentra conectado a la fuente de 12 voltios nos sirve como filtro. A la salida del amplificador tenemos un conjunto serie resistencia, el cual de igual manera funciona como filtro, y estos de aquí están conectados a una bocina. Se procede a simular y tenemos la señal de entrada, que es la amarilla, y la señal de salida, que es la azul. Como podemos observar, se encuentran a la misma escala y se nos presenta correctamente la amplificación de la canción. De aquí, si escuchamos la canción, podemos ver que no es la canción no funciona de la manera correcta. Esto de aquí se debe a que la frecuencia a la que funciona el programa no está a la frecuencia que se encuentra la canción. A continuación presentaremos cómo se debe armar el circuito en el protoboard, para lo cual partiremos de nuestro TDA 2003. Tenemos el TDA con nuestros pines 1, 2, 3, 4 y 5. Conectamos el TDA en el protoboard y a partir del cual vamos a armar el circuito. Empezamos por el pin número 1 conectando el capacitor de 10 microfaradios. Conectamos el capacitor de 10 microfaradios en el pin número 1 como se tiene en el diagrama. Y también vamos a proceder a conectar la resistencia de 1 kilo ohmio, la cual se encuentra en serie a este capacitor. Conectamos la resistencia de 1 kilo ohmio. Esta resistencia, la salida de esta resistencia va a estar conectada a un potenciómetro. Conectamos la resistencia y vamos hacia el potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 pines, los cuales uno de ellos va a estar conectado a la resistencia, el pin variable del potenciómetro, que en este caso va a ser el pin de la mitad. Coincidimos el pin de la mitad con la salida de la resistencia de 1 kilo ohmio y procedemos a conectar lo que serían los pines fijos del potenciómetro. En este caso, un pin fijo del potenciómetro está conectado a nuestra entrada del amplificador. Por el momento conectaremos un cable y lo dejaremos libre para al final conectar la entrada de nuestro amplificador en el pin del potenciómetro. Conectamos el cable y posteriormente conectaremos el otro pin fijo de nuestro potenciómetro, el cual va a estar conectado a tierra. Conectamos mediante un cable a tierra. En nuestro protoboard, en la regleta de alimentación, la fila de la derecha será nuestra alimentación negativa, o GND, o también llamada tierra. A continuación conectaremos en el pin número 2 un capacitor de 470 microfaradios como se tiene en el diagrama. Este capacitor, a la salida de este capacitor, va a estar conectado a una resistencia de 3.3 ohmios, la misma que también estará conectada a GND o tierra. Conectamos la resistencia y su salida a tierra. Vamos al pin número 3. Como se ve en el diagrama, este pin está conectado a tierra, que sería nuestra alimentación negativa para el TDA 2003. En el datasheet se puede observar que la alimentación positiva es el pin número 5 y la negativa es el pin número 3. Conectamos mediante un cable el pin número 3 a tierra para posteriormente continuar con el pin número 4. Ahora vamos al pin número 4, en el cual tenemos conectado un capacitor de 1000 microfaradios.
En el punto en común del pin número 4 y la entrada del capacitor de 1000 microfaradios se tiene conectada a una resistencia de 390 ohmios. Procedemos a conectar en este pin en común la entrada de la resistencia de 390 ohmios. Ahora, la salida de la resistencia de 390 ohmios va a estar conectada al punto en común entre el capacitor de 470 ohmios y la resistencia de 3.3 ohmios. Mediante un cable realizamos esta conexión y continuamos con la parte del capacitor de 1000 microfaradios. A la salida de este capacitor de 1000 microfaradios se tiene conectada una resistencia de 1 ohmio en serie con un capacitor de 0.1 microfaradios. Conectamos la resistencia de 1 ohmio a la salida del capacitor de 1000 microfaradios y también conectamos el capacitor cerámico de 0.1 microfaradios. Este capacitor, la salida de este capacitor va a estar conectada a tierra. Conectamos el capacitor y conectamos nuestra tierra. Ahora vamos al pin número 5, que como les había explicado es nuestra alimentación positiva del TDA 2003. Para lo cual vamos a conectar un cable a una parte libre de nuestro protoboard para poder tener una mejor visualización del circuito. A partir de esto vamos a conectar el capacitor de 1000 microfaradios, el cual va a estar conectado a tierra, su salida y la entrada al cable que sacamos desde el pin número 5. Ahora, como ya tenemos todo nuestro circuito armado, vamos a conectar el parlante, el cual va a estar en paralelo entre la resistencia de 1 ohmio y el capacitor de 0.1 microfaradios. Conectamos el positivo de nuestro parlante a la entrada de la resistencia de 1 ohmio y el negativo del parlante a GND. Posteriormente explicaremos cómo se debe conectar la entrada o el plug de entrada de nuestro amplificador. Explicaremos cómo se debe realizar la conexión de nuestro plug de entrada al amplificador, para lo cual tenemos un cable tipo jack o también llamado cable TS o TRS, que puede tener varias configuraciones. En nuestro caso tenemos un cable jack de 2 entradas de canales, en este caso el canal derecho e izquierdo, pero como nosotros tenemos un amplificador monofónico debemos realizar las siguientes conexiones. Se tiene el cable de conexión, en el cual vamos a tener en la parte de tierra y los dos cables del canal derecho e izquierdo. Procedemos a conectar los cables en común de tierra, los conectamos y también vamos a conectar lo que sería nuestro canal derecho e izquierdo. Esto se hace porque nuestro amplificador es monofónico, como ya se los explicó. Ahora, como ya se tiene esta conexión, vamos a conectarlos de acuerdo como se los tiene en un cable aparte a cada uno para poderlos conectar en el protoboard. Vamos a conectar la entrada del amplificador o el cable TS que tenemos a la entrada al cable que dejamos libre. Como ya hicimos la conexión correspondiente para obtener un solo canal de entrada, conectamos el cable positivo a la entrada y el cable negativo a GND o tierra. También la alimentación que utilizaremos será una batería de 9 voltios, la cual mediante un conector de batería conectaremos nuestra alimentación positiva al pin número 5 del amplificador TDA, debido a que ya solo se tiene
un punto de alimentación de VCC, y el cable GND o tierra la conectaremos a nuestra línea de la regleta de alimentación, que la designamos al inicio de nuestro circuito. Para saber qué nivel de potencia está amplificando nuestro circuito, realizamos un búmetro, el cual es un dispositivo indicador en equipos de audio, para mostrar el nivel de señal en unidades de volumen. También es llamado indicador de volumen. Las clases de búmetros son análogos y digitales. Algunos búmetros digitales también muestran los picos o máximos. Como regla general, los niveles de grabación deben ser tales que no superen el área roja, la cual nos quiere decir que el nivel de sonido ya es muy alto. Para hacer el búmetro sencillo, lo hicimos con un circuito integrado, el LM3915, el cual nos permite visualizar el nivel de un voltaje analógico de entrada al compararlo con un valor de referencia, que en nuestro caso es VCC, de 9 voltios, es decir, nuestra batería. Necesitamos resistencias de 1K, 200K, 2.2K, 220 y de 100 ohmios. Un potenciómetro, el cual nos servirá para variar el nivel del volumen. Capacitores de 0,47 microfaradios y de 1 microfaradio. Y para observar el comportamiento del volumen, 10 LEDs. 5 verdes, que nos mostrará el volumen bajo, 3 amarillos, que nos mostrará el volumen medio, y 2 rojos, que nos indicará el volumen alto. A continuación, se mostrará el funcionamiento del amplificador y del búmetro que hemos realizado en este tutorial. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax. Take your time.